fijarse que cuando se vengan a la tabla aparezcan las fechas. Si no aparecen las fechas, se va otra vez a cerrar y entrar otra vez. O instalar una nueva versión. Sí. Seguimos entonces, volvemos a la de meteorología. Al objeto de meteorología, denle un clic. Y nos aparecen un par de cosas por aquí. Primero dice evapotranspiración. Denle ahí, nos salen tres opciones. Bueno, más bien en la mía ya me salen cuatro, no sé si ustedes tres todavía. La verdad es que ya me inventaron una. Este no salía Specific Evapotranspiration es porque yo ya se lo puedo decir como fichero. Ya antes no lo dejaba, antes nada más tenía Precipitator, Monthly y Liter, ¿no? Esos tres. Ahora ya me deja darle el valor, ya lo podría meter como la lluvia. Lo vamos a hacer como valores medios mensuales. Lo vamos a meter así por simplicidad y no meter tantos datos, pero en realidad podríamos hacerlo si tienen la versión 4 con todos los datos completos para todos los días. Y tendrían que darle aquí y tendrían que generar un nuevo componente de serie de tiempo para la evapotranspiración específica. Vamos a darle en media mensual. ¿Qué son los datos que están en la hoja de Excel? Esos datos ya se los di en el documento que les di. Aquí están, ¿no? Son 27, 28, estos de aquí. Transpiración por mes. Bueno, ahorita los voy a copiar, ahorita los voy a pegar en donde deben de ir. Estábamos aquí, entonces, media mensual la evapotranspiración. Y la precipitación me deja elegir varios. Le voy a decir specific yetogram, es decir, un yetograma específico que yo voy a definir. Si no, podría darle alguno de los otros para hacer otro tipo de precipitación. Lo dejamos en específico. Sí, eso ya está en específico, déjenlo así. SNOMED es si vamos a hacer fusión nival o si tiene módulo nival. Estamos simulando que estamos en una parte donde parte de la lluvia que cae se queda como hielo. Entonces tenemos que meterle también, si le metemos esto, necesitamos meterle temperatura, quizás horas de sol, para saber cuándo se derrite la nieve o en qué temporada está, para saber cuándo se derrite y cuándo no. Porque eso va a aportar al flujo también. Sistema de unidades métrico y eso ya se queda así como está. Short wave, long wave, eso se queda como está. Vamos a la pestaña Basins, que es la siguiente, que está por aquí. Y nos dice que si vamos a considerar meteorología, le vamos a decir que sí, la meteorología que tenemos es la de la lluvia, ¿verdad? Entonces le vamos a decir que en la cuenca, que le puse yo el nombre cuenca a todo el sistema, le vamos a decir que si incluye su cuenca, le digo que sí. Le digo que sí. ¿Por qué no opciones a nosotros nos ofrecen las opciones? ¿Desaparece qué? ¿Dos opciones? ¿Aquí? Ajá. ¿Y qué dice la otra? Dice la ciudad missing. Ay, a mí nada más me sale total la prueba. ¿No sale más con otro sitio? No, acá está abajo. Ah, nada más lo cambiaron de sitio, ¿no? Bueno, ¿lo doy guardar? Pero usted en el replay missing, ¿qué le puso? ¿Yes también? Estábamos en el MET, ¿no? No, le aparece otra opción, ¿no? No, ¿es sí o no? No, lo demás déjenlo así, así con no. Todo lo demás como estaba, no. Es que por default lo trae el sí. Si lo trae así, ya déjenlo así entonces. En Basin, nada más lo que hay que activar es que decirle que sí, eso ya lo activaron, ¿no? Bueno, entonces ya saltamos de ahí, nos vamos a ir a, fíjense aquí donde dice MET, que nos acaba de poner la cuenca, la subbasin. Y la Basin tiene aquí la opción, ya se nos activó de evapotranspiración media. Si tuviéramos diferentes subcuencas, para cada una habría que meterle evapotranspiración media. Entonces aquí vamos a pegar los valores. Coeficiente es el rate, es los milímetros que evapora. Y el coeficiente es porque muchas veces utilizamos la evapotranspiración de estos evaporímetros, de estos tanques, los de clase A, que es lo que normalmente se utilizan. Esos evaporímetros tienen una tasa, pero después tienen un coeficiente de ajuste, ¿sí? Porque no es la evapotranspiración real, es una evapotranspiración más alta. Entonces en coeficiente pues tendremos siempre 1, 1, 1, 1
Y vamos a poner los valores desde enero hasta... ¿Dónde está? Voy a copiarlos, los voy a pegar en Excel para poderlos copiar después a... Abrir una hoja en limpio. Espérate, ¿memoria? Parece que no deja, ¿verdad? Pues Vamos a hacer ponemos así. manual, ¿no? A ver, vayan escribiendo ustedes, si me lo dicen, 27, cópienlo de ahí si quieren, 28, 39, 60, 75, 93, 108, 105, 93, 69, 51 y 30. justo. ¿Todos? Vamos a copiar ahorita me lo dicen a mí. ¿Listo? ¿Ya? A ver, díseme los 75, 70, ¿qué más? 75, Sí. 93, 108. Abril. En abril es 60. ¿Eh? En abril es 60. 60. 60, 75, 93, 108, agosto. 105, 105. sí. 69, 69. 51. Sí. Falta diciembre, ¿no? Después de 105, 93. Es 93. 93 y luego 60. 69, 51 y 30, ahora sí. Sí. Le damos guardar. Ahora vamos a añadir otro componente que nos falta y es el modelo no sabe qué va a hacer. Hasta ahorita le hemos metido datos, pero no sabe qué va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues hay que decírselo en el control de tiempo, en el control de la simulación. Entonces le añado el componente control de control specifications manager. ¿Coeficiente en todos es 1? Sí, coeficiente todo es uno. Le doy. ¿Mm? Sí. Ya está, ya me generó ahí un control. Voy a minimizar esto un poco más. Desplieguen el control. Y me aparecen unas opciones por aquí. Una descripción, que es lo que yo quiera. Puedo poner muchos controles porque quiero hacer muchas simulaciones distintas. O puedo en el mismo control estar cambiando lo que yo quiero hacer. Puedo añadir tantos controles como yo quiera. Entonces en este control, pues yo le digo cuándo empieza. Empieza el 1 de junio del 2006. La hora de inicio 0000. La fecha de fin 30 de marzo del 2012. Fecha de fin, la 00 con 0 minutos. Intervalo de tiempo cada día. Si lo hacemos así nos va a dar un error porque los cálculos que está haciendo internamente, la cuenca tiene un tiempo de concentración de 15 minutos aproximadamente, de 20 y tantos minutos, pero el lag time sería como de 15 minutos. Entonces yo no puedo hacer simulaciones con el incremento de tiempo más grande que lo que estoy queriendo simular, porque aunque tengo valores diarios, mis cálculos van a ser deberían de ser por lo menos cada 15 o cada 10 minutos, porque si no, imagínense, si mi tiempo de concentración es cada 15 minutos, es decir, que el tiempo pico del cauce o cada 20 minutos me va a llegar al punto de salida de la cuenca. Pero si lo hago con valores cada hora o con valores diarios, pues ni siquiera va a llegar ningún pico, ¿no? O sea, todo va a salir bien mal. La precisión que nos va a dar va a estar bien mal. Tenemos que darle la misma precisión con la que se supone que la cuenca responde hidrológicamente. Esta cuenca es pequeñita, su respuesta hidrológica es pequeña, tendremos que dejarle aquí siempre un 15 o un 10, y aún así a algunos les va a mandar errores diciéndoles que el tiempo es demasiado grande. Vamos a dejarle en 15 para que no se nos quede mucho tiempo calculando. 15 minutos. Ahora sí, lo único que nos resta, ya tenemos todos los elementos, lo único que nos resta es meterle valores. ¿A dónde le vamos a meter valores? Pues a la cuenca, ¿no? A subpassing, ábranlo, y hay que meterle valores a todo lo que aparece aquí. Bueno, la primera pestaña ya estaba, eso ya
donde dice canopy, por ejemplo, creo que ustedes nada más les aparece dos opciones, ¿no? Ajá. Inicial. Aquí le añadieron más cosas. Nada, yo lo voy a dejar así en none y el coeficiente 1. Lo único que hay que rellenar son las dos cosas de arriba. ¿Qué es lo que me estaba preguntando aquí? Canopy. ¿Porcentaje de qué? Primero, habíamos dicho que canopy era. ¿Qué era? ¿Qué era canopy? De los. Sí, de las plantas, ¿no? Bueno, Lo que me estaba preguntando el canopy es qué porcentaje de la precipitación se queda atrapada en las plantas. ¿Qué porcentaje? Entonces tengo que decirle dos cosas. Primero, ¿cuánta cantidad de precipitación puede almacenar por metro cuadrado de análisis? ¿Se acuerdan que hicimos por metro cuadrado todo, no? Por metro cuadrado, ¿cuántos milímetros? Y en ese metro cuadrado, ¿qué porcentaje? Es decir, si llueve, por ejemplo, 6 milímetros de lluvia aquí en Guanajuato, ¿qué porcentaje creen que se queda atrapado en los árboles y qué porcentaje llega al suelo? como un 10%, creo. 5%, o sea. ¿De qué? ¿De esos 10? De esos 10, de esos 6 milímetros que llueven, ¿cuántos milímetros se quedarán en los árboles y cuántos llegarán al suelo? Pues prácticamente los 6 milímetros se quedan en los árboles, no llega nada al suelo. Apenas si se moja el suelo y si se moja tantito, la evapotranspiración se vuelve a llevar. Entonces, de esos 6 milímetros prácticamente no llega nada a infiltrarse y ni siquiera a mojar el suelo casi. Si hay mucha vegetación, ni siquiera llega a tocar el suelo. Entonces, estamos hablando de entre 6 y 10 milímetros, depende de la densidad de la vegetación. Aquí estamos simulando una área que tiene mucha vegetación, entonces vamos a usar entre 6, 10, incluso casi 15, dependerá de la calibración que estén haciendo ustedes. Vamos a ponerle, para empezar, 5 milímetros. ¿Quieren? Ustedes, si ven que les hace falta más, pues le vamos subiendo o bajando. Ahora, estamos empezando en junio. Junio es de los meses más calurosos. ¿Creen que en ese momento los árboles, si no está lloviendo, estén las hojas mojadas? Entonces no hay porcentaje ninguno de agua almacenada en los árboles, ¿no? Pues entonces el porcentaje inicial de agua almacenada en los árboles es cero, ¿no? El porcentaje se refiere a cuánta agua hay del total que le pusieron, de esos 5 milímetros. Vamos a poner 0. Pasamos a surface. La cuenca que tenemos ahí, si la analizan el MDT, es una cuenca que tiene suficiente pendiente como para pensar que hay charcas de agua. No hay lagos, simplemente es un río que drena. Entonces podemos decir que el encharcamiento es mínimo, a lo mejor 1 o 2 milímetros de agua. ¿Sí? Eso va a ser ya dependiendo de la calibración que hagan. Vamos a ponerle algo para que no se quede así vacío. Vamos a ponerle unos 2 y en este momento 0. Denle guardar para que no se les vaya a cerrar y a perder. Pérdidas. Este sí está más largo. Fíjense, pero al final nos pide, ¿se acuerdan las capas que vimos? Nos pide para el suelo, para el subterráneo 1 y para el subterráneo 2. ¿Sí? Así nos va a pedir y 3 cosas para cada uno. Suelo, subterráneo 1, subterráneo 2. Máxima infiltración, impermeabilidad, almacenamiento del suelo, capacidad de campo del suelo, quitándole la capacidad del punto de Marchettes, percolación del suelo hacia el primer acuífero, percolación del primer acuífero hacia el segundo y percolación del último acuífero. ¿Qué quiere decir? Lo almacenado bien. Si tienen dudas cuando empiezan a calibrar, el manualito que les di al final les presenta este gráfico y después les va diciendo, les va explicando qué significa cada parámetro. Tension storage, todos los parámetros están casi aquí descritos. Estoy hablando ahorita de percolación. Hay una parte cuando llueve, hay una máxima infiltración, ¿no? Aquí. De esa máxima infiltración es lo que puede almacenar en ese momento el suelo. Después el suelo tiene una percolación, lo que ya no pudo retener. Ese porcentaje que ya no puede retener el suelo se rebasó la capacidad de campo. Entonces, esa es la velocidad o cantidad de agua de percolación que iría hacia el primer acuífero. Este primer acuífero, una vez que se llene, va a tener, le va a sobrar agua y lo va a mandar como percolación del GW1 que va al GW2. Entonces, va a tener una velocidad, yo lo voy a definir en milímetros hora. ¿Cuánta percolación hay? Viene al 2. El 2 se va a llenar, una parte va a venir al río, pero el 2 también puede tener
Si yo le digo que tiene mucha percolación en el acuífero subterráneo, esta percolación que le estoy dando aquí es agua perdida que ya no va a contar en el que ya no la voy a ver aquí. Es agua que ya la perdí totalmente. Ya se fue muy subterráneo y me va a ir a salir muchos kilómetros en otro sitio. ¿Sí? Recargó un acuífero muy subterráneo que ya no lo voy a ver aquí localmente. ¿Se acuerdan del gráfico que hicieron? Las líneas. Había unas líneas que conectaban y se iban hasta abajo y salían hasta el río muy lejos del punto donde se habían infiltrado. Pues lo mismo pasaría si esta agua le digo que hay mucha percolación muy grande, simplemente voy a perder mucha agua del sistema. Entonces, ese parámetro seguramente no es tan grande para que no le vayan a poner un valor muy grande. Bueno, vamos a darle valores. Ahorita vamos a dejarlo de los porcentajes y vamos a irnos a la, por ejemplo, máxima infiltración. Por darles una idea, la máxima infiltración, dependiendo en qué momento estemos haciendo el análisis, ahora estamos hablando de lluvia diaria. No tiene sentido que yo compare los valores de máxima infiltración reales. Los reales en una arena pueden llegar hasta 100 milímetros, 80 milímetros de infiltración por hora de lluvia en una arena. ¿Por qué? Porque hay mucha capacidad de infiltrar. En una arena con arcillas a lo mejor va por 20 o 15 milímetros hora, o incluso un poquito más, depende de la intensidad. Pero nosotros tenemos intensidades diarias de lluvia. ¿Qué quiere decir? Que si en un día a lo mejor llovió en una hora 30 milímetros, a mí en el dato que me están mandando me dicen en un día llovió 30 milímetros. Entonces no es lo mismo, porque de esos 30 seguramente si la capacidad de infiltración eran 15, sobraron 15 milímetros. Pero si esos 30 los divido entre todo el día, pues tiene mucha capacidad el suelo. Si le meto 15, pues me va a infiltrar todo el agua, porque tiene todo el día para hacerlo. Son 15 milímetros por hora. Y mientras tengo 24 horas, esos 30 milímetros adentro, ¿no? No va a haber escurrimiento ninguno. Entonces, hay que tener muy en cuenta la escala temporal y los datos de partida que tenemos. Quiere decir que el valor que calibremos aquí de máxima infiltración solo tiene sentido cuando lo comparemos con precipitaciones diarias, no con el valor horario. Es decir, aunque aquí el valor real fuera 25 o 30 para el tipo de suelo, no podemos meter ese valor, tendremos que reducirlo a un 14 o un 10. Vamos a empezar con un 14. ¿Sí tienes opción, güey? ¿También? A ver. Porcentaje de impermeabilidad de esos 4 kilómetros. 5 también. Tenemos una cuenca que es prácticamente rural, hay muy pocas casas, o sea, y el agua que pudiera caer a las casas prácticamente va a otra vez al suelo. ¿Por qué? Porque es rural, no hay pavimentación, no hay nada. Entonces estamos hablando de una impermeabilidad del 1 o el 2% seguramente, muy poquito, muy bajo, vamos a poner un 2%. Soil storage, aquí entran las complicaciones. ¿Cuánta agua puede almacenar el suelo? Para eso hay que venirse aquí a la información que les di, se van a donde dice suelo y me da una serie de datos. Me dice que el suelo puede tener entre 0.5 y 2 metros, ¿verdad? ¿De allá para acá ven aquí o mejor escribo yo? ¿Está igual? No aparece, güey. Dijeron primero. Entonces tenemos que el suelo puede tener entre este espesor, entre 0.5 metros y 2 metros. Este cálculo ya hagan en su libreta porque lo van a tener que hacer constantemente. Sobre todo cuando terminen de calibrar tienen que hacer el cálculo hacia atrás. Ahora les voy a hacer el cálculo hacia atrás. Entonces aquí yo lo que considero es que tengo 1 metro por 1 metro de suelo por un espesor Igual. Creo que es un poquito mal. Otra información, entonces nos dice 0.5 y 2 metros. Y nos dice la porosidad de cuánto es. Eso era lo que tenía. Eso bien. El suelo aquí ya hace un resumen, ¿no? 0.5 metros a 2. Coeficiente de almacenamiento total puede variar entre 25 y 45%.
30% para que sea el número. Entonces el espesor, vamos a usar un espesor también a la mitad, no sabemos dónde está, para después moverlo hacia arriba o hacia abajo. Vamos a usar un metro, ¿sale? Vamos a decir que al principio el espesor es de 1 metro y el almacenamiento es del 30%. ¿Qué volumen tengo aquí? 0.7. ¿Eh? 0.3. Tengo 0.7 metros cúbicos. ¿Esto en milímetros a cuánto es? Sería por 100 y luego por 10, ¿no? 700. Porque si fuera por 100 serían 70 más 10 por 10, 700, ¿no? Sí. 700 milímetros es una primera aproximación que tenemos.